¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Donde quiera que esté, estamos, bueno, personalmente estamos aquí en Perú. Nuestros invitados están en España. Movimiento Cultural Ergo les da la bienvenida. Mi nombre es Jonathan Mostacero y el día de hoy el Movimiento Cultural Ergo se complace en presentar a un gran poeta, un ícono de la generación de los 60. Estamos con Leopoldo Traseñí. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de la obra del maestro Leopoldo Traseñí y para ello hemos invitado a la doctora Elena Zurrón, que es una especialista en su obra, y también va a contar con los comentarios de Yohei Morilla, que ha tenido un pequeño imprevisto y esperemos pueda conectarse, y su servidor. Bueno, entonces vamos a dar una pequeña presentación acerca de nuestros invitados, primero del homenajeado, el maestro Leopoldo Traseñí. Eh, el maestro Leopoldo Traseñí es un poeta, es narrador, es historiador también. En él se conjuga un saber enciclopédico, podremos considerarlo un humanista plenamente, y es, como lo decía hace un momento, un ícono de la generación de los 60, un poeta significativo en la generación de los 60, y pues le damos la más cordial bienvenida. Un gusto, maestro Leopoldo. Muchas gracias. Encantado de saludaros. Gracias. Genial, Igualmente. maestro. También tenemos a la doctora Elena Zurrón. La doctora Elena Zurrón es una investigadora que ha dedicado su vida a la investigación de la poesía peruana. Tiene un libro llamado Poetas Peruanos de la Generación de los 60, que hace pocos años se publicó, donde hace una investigación bastante amplia acerca de los poetas de esta generación, en los cuales pues un apartado se lo dedica al maestro Leopoldo. Por otro lado, la tesis doctoral de la doctora Elena se basa en el homenajeado, así que estamos ante una presencia sumamente importante que puede darnos luces acerca de la obra poética, de la obra literaria del maestro Leopoldo Traseñí. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí hablando de Leopoldo de Traceñí. Muy importante, un poeta importante que se merece todos los, todos los homenajes que se le puedan dar. Más, Perfecto, sí, dime. perfecto. Vamos a un poco aclarar la dinámica. La cuestión sería esto. Primero empezaríamos con los comentarios de la doctora Elena. Luego, probablemente si es que Joey no llegue a tiempo, tendré un pequeño comentario. Y luego pasaremos con una serie de preguntas acerca, bueno, hacia el homenajeado, en la cual podremos intervenir, ¿no? Podemos dar nuestros puntos de vista acerca de ello. Y bueno, y finalmente le pediremos a nuestro autor que nos lea algunos de sus poemas, ¿no? Eso sería técnicamente el itinerario para hoy. Bueno, sin más que decir, dejamos a la doctora Elena Zurrón que nos ilustre acerca de la obra y presente la obra del maestro Leopoldo Traseñí. Adelante, Muy bien. Elena. Muchas gracias. Investigando en las bibliotecas virtuales de Internet, me encontré con la Biblioteca Virtual de Literatura, creada hace más de 15 años por Leopoldo de Traceñí Granda. En el origen y desarrollo de esta biblioteca virtual se aunaron su pasión por la literatura y el oficio y la profesión de informático, con la que se ganó la vida desde su juventud y desde que empezó a trabajar en serio. Como él mismo dice, abandoné el derecho totalmente decepcionado y me dediqué a la informática atraído por su faceta creativa. Eran los pioneros años 60. Todo estaba por hacer. Había que programar y diseñarlo todo. Más tarde, mi trabajo técnico se convirtió en mi ganapán. La universalidad de los ordenadores me permitió residir en distintos lugares del mundo, hasta que al fin me radiqué en Sevilla.
A pesar de que Leopoldo de Traceñí sea un especialista en informática, muchos de sus libros empezaron siendo editados artesanalmente. Los imprimía, cosía y encuadernaba personalmente en una pequeña prensa de su propiedad. Luego pasó a la impresión digital para obtener mayor difusión de sus escritos. Lejos de su familia y en España, descubre un mundo nuevo y diferente, y aquí crece, se desarrolla y se descubre a sí mismo, y se da cuenta de que es un hombre condenado a vagar solo por el mundo. Nací belgo-peruano, crecí peruano a secas, con patriotismo futbolero de campeonatos sudamericanos. Fui europeo por azar, más tarde español por voluntad propia, y ahora creo que envejezco en indio y empiezo a leer al Inca Garcilaso. En la actualidad, después de casi 60 años de residir en Sevilla, se ha convertido en un apasionado admirador y difusor de la poesía hispanoárabe, de Al-Ándalus, del fino lirismo que surgió en la España musulmana entre los siglos VIII al XV y que él recrea en su poesía como propio. En la Biblioteca Nacional de España, donde acudía en Madrid para documentarme sobre Leopoldo de Traceñí, ya que había decidido dedicarle una tesis doctoral al sobrino de la recordada compositora Chabuca Granda, porque su forma de escribir me resultaba sencilla y luminosa, y consideraba que su obra era muy completa y plena de originalidad en cuanto a la adición que sentía por los heterónimos, que les daba un toque de clasicismo moderno, ya que recordaba al poeta español Antonio Machado y al portugués Fernando Pessoa. Pero lo que no esperaba era que él me pidiera que no escribiera sobre él solamente, ya que formaba parte de una generación muy fructífera y productiva peruana que era desconocida en España, salvo algunos poetas que habían logrado por sus viajes de formación en nuestro país ser reconocidos, pero que habían publicado muy poco en España. Con Leopoldo, desde su atalaya de la biblioteca y desde que empezamos a interesarnos en la poética de la generación del 60, encontramos unos poetas que fueron los primeros en afrontar desde muy jóvenes los problemas políticos de su entorno y se desarrollaron en un Perú muy convulso en cuanto a golpes de Estado y dictaduras de todo tipo que llevaron al exilio a la generación anterior y a ellos a una gran admiración por la Revolución cubana. El fundador de la generación del 60, el poeta guerrillero Javier Heró, fue un ejemplo y un mártir para todos sus coetáneos, porque la mayoría de ellos han seguido la Revolución cubana con fervor, mientras que una minoría la ha abominado. Gracias a mi amistad con Leopoldo, tuve ocasión de conocer a otros poetas de su generación que viven en España, a los que fuimos a buscar a sus casas por la cercanía que mantenían con él. En primer lugar, conectamos con Fernando Tola de Avich, íntimo amigo de Traceñí, radicado en Cataluña y que venía de México, donde se dedicó a escribir sobre la Revolución Mexicana, aunque para mí era un poeta de los míos y por eso lo añadí a mi libro, porque Fernando es otro gran personaje. Él estuvo junto a Carlos Barral en el boom de la literatura latinoamericana, junto con Vargas Llosa y García Márquez, entre otros, en Barcelona, y me permitió acceder a la riquísima documentación bibliográfica que contiene su estupenda biblioteca. E igualmente tuve el placer de compartir interesantes conversaciones sobre poesía peruana en su Masía catalana. Gracias a ellos dos, en un primer momento tuve acceso a amplias fuentes bibliográficas como libros, artículos de periódicos y revistas del Perú de los años 60 y 70, así como documentos inéditos que me permiten conocer mejor esta generación. Unos meses después nos pusimos en contacto con el poeta Antonio Cillonis de la Guerra, con el que tuve la grata sorpresa de saber que vivía en Ceuta, mi lugar de nacimiento e infancia. Y por tanto había algo más que me relacionaba con esa generación. Viajamos a Ceuta, donde mantuvimos interesantes y fructíferas conversaciones con el poeta. Tuve el privilegio de recibir sus consejos
y me regaló una recopilación de todas sus obras en su libro Heredades del Tiempo, publicado en 2012. Posteriormente, vuelvo a reunirme con el poeta Antonio Cilloniz en Alicante, ya en la recta final de mi tesis, y me entrega sus últimas publicaciones: Victoriosos Vencidos, del 2016, Usina de Dolor, 2018, y Concierto para verso y prosa, Selección Poética, 1965-2016. Y en mi primer viaje al Perú, en 2019, coincide con que le otorgan el Premio Nacional de Literatura del Perú, y continúo con las conversaciones y con su inestimable enseñanza. En el 2021 se crea la Cátedra Intercontinental Antonio Cilloniz, de la que he pasado a formar parte y donde participa con mucha dedicación Yohei Morilla, que nos acompaña hoy como comentarista y que, después de una entrevista con el poeta Antonio Cilloniz, propone la creación de la cátedra gracias a la mediación de la biblioteca virtual El Último Bastión, y comenzamos desde cero, yo desde Alicante y Yohei desde Lima. En cuanto a Jonathan Mostacero, crítico muy reconocido en el Perú y que participa como brillante moderador y comentarista en esta mesa, hemos estado en contacto en Lima porque ha presentado 60 poetas peruanos de la generación del 60 en el Centro Raúl Porras Barrenechea de Miraflores, en Lima. Y en estos meses va a prologar mi próximo libro sobre el poeta Antonio Cilloniz. En todo el mundo se desarrolla en la década de los 60 una verdadera revolución social que viene dirigida por el despertar tecnológico, el dominio mundial estadounidense, el hipismo, el feminismo y la liberación sexual, la cultura beat y underground. En América Latina, esta década está marcada por el boom de la narrativa latinoamericana. Se producen fuertes transformaciones sociales y políticas en la década de los 60 en los países hispanoamericanos, y para estos poetas peruanos, los primeros años de la década del 60 fueron una época en que la literatura era un medio, un instrumento para concienciar a la población y conseguir un cambio de ideas que propugnaran una ruptura con las oligarquías capitalistas estadounidenses y que al mismo tiempo enaltecieran los pensamientos revolucionarios exportados desde la Revolución Cubana y desde la URSS. Leopoldo, en Madrid, mientras tanto, publicó en un diminuto mar del infinito su primer libro de poesía, en la imprenta Murillo, que estaba en el número 2 de un callejón llamado Pasaje Valdecilla, cerca del Paseo de Rosales de Madrid, donde, en feliz coincidencia, también había impreso antes de la Guerra Civil algunos de sus libros Rosa Arciniega, destacada novelista e historiadora peruana. Rosa Arciniega vivía en Madrid cuando llegó a la capital de España el gran poeta puneño y por entonces desconocido Carlos Oquendo d'Amat, y fue la que generosamente Se ha perdido el audio. ¿Eh? Dime. Se ha perdido el audio. Ah, ¿la has perdido, Leopoldo? Ahora, a ver. Ahora te vuelvo a escuchar. Vale, pues empiezo. Rosa Arciniega vivía en Madrid cuando llegó a la capital de España el gran poeta puneño y por entonces desconocido Carlos Oquendo d'Amat, y fue la que generosamente le prestó ayuda a su compatriota en esos terribles lances que lo llevaron a la muerte en 1936, acompañándole al sanatorio de Guadarrama, donde falleció. Caminos, precisamente, se titula el poeta de Traceñí, que queremos reproducir en parte por lo que tiene de novedad e independencia: la existencia, el amor, la soledad, la tristeza, la amistad. Todo tiene en Traceñí un tono claudicante y sombrío. En esta época publica su segundo libro de poesía, De las casas que nos poseyeron y que fuimos abandonando, por el que recibió mención honrosa en la segunda Bienal de Poesía, Panamá, 1972. Este libro es el primero que está firmado por su heterónimo L. Tamaral, el polígrafo, políglota y bibliófilo que utiliza como su alter ego.
Y él mismo escribe en 2013, escribe en su biblioteca virtual. Un día me vi a mí mismo cruzando la plaza de los refinadores de Sevilla. Él se dio la vuelta y me miró. La impresión fue tan fuerte que cuando levanté la vista, mi otro yo ya había desaparecido. Seguramente era uno de mis heterónimos, el más parecido a mí, que había logrado burlarme y se me escapaba para vivir libre, sin responsabilidades, capaz de disfrutar de la vida como un animal civilizado. Luis Enrique Tor señala la aparición de este libro en el suplemento cultural del diario La Prensa en un artículo titulado «Otro poeta», poniendo en evidencia la riqueza poética que existía en esos años en Lima, en la que empezaba a publicar numerosos poetas de la generación del 60, como Arturo Corcuera, Reinaldo Naranjo, César Calvo, Javier Heró, Rodolfo Inostrosa, Antonio Cilloni, Antonio Cisneros, Marco Marto y Fernando Tola, entre otros. Luis Enrique Tor escribe en su columna sobre el poeta L. Tamaral: amable fluidez, ironía, desapego, impecable economía en el lenguaje caracterizan esta entrega, que alcanzó mención honrosa en la Segunda Bienal de Poesía de Panamá, 1972. En el libro Historia de un fugitivo contada por otro, donde cuenta los últimos 15 años de la vida de Tamaral en Sevilla, porque Tamaral ha vivido con intensidad en la mente de los que le hemos seguido en su odisea terrenal, y de ello nos da cuenta su albacea Leopoldo de Traceñí Granda. Es ficción basada en la realidad de un personaje contradictorio. Este libro es una especie de homenaje a la memoria de un hombre que pasó su vida huyendo y que fue contada por otro fugitivo que los consideró su alter ego y su otro yo de ficción literaria. En esta segunda etapa de su vida, que va del año 1975 al 2010, su producción poética se desarrolla al margen de las modas y de los corrillos poéticos e intelectuales. Se convierte en un freelance de la poesía y se esconde en su biblioteca y en su desbordante imaginación para crear heterónimos que hablen por él y de sus sentimientos más profundos, y pasa su intensa vida huyendo, pero siempre hacia adelante, en una huida llena de curiosidad y de esperanza en el futuro. En todos sus poemarios expresa en boca de otros sentimientos que marcan su vida, como la soledad compartida, la nostalgia, el amor y el desamor, el abandono, la liberación mental y la libertad, que se reflejan en una de sus frases poéticas escritas en su libro El podador de rosas. Tantear la felicidad es como podar rosas en la oscuridad. A pesar de ser un poeta que expresa emociones muy profundas y que a veces es triste y se siente adolorido en el amor, la lectura de sus versos transporta al lector a un entorno real lleno de palabras bonitas y luminosas. Es el poeta de la luz y de la geografía, y por tanto del arte. Es como un renacentista que mezcla todas las artes al escribir sus poemas. Nos hace viajar al misterio, al silencio y a la belleza del Albaicín y de la Alhambra, y en otras ocasiones nos traslada a los jardines oscuros y recónditos andalusíes, donde solo se escucha el sonido del agua de las fuentes, el canto de los pájaros, y donde se viven y se sueñan alboradas. Cuando se decide a publicar estos poemas que tenía escondidos, Traceñí o Tamaral, lo mismo da, las reacciones por parte del público lector, de la prensa y de los amigos no se dejan esperar. Sorprenden y enamoran los versos de los poetas, de 5 poetas antiguos y desconocidos. Y como es considerado raro e inclasificable, los comentarios en general
expresan admiración por la buena factura de sus versos y su estilo impecable de poeta conceptual, pero sobre todo por el halo de misterio que rodea y ha rodeado a este peruano afincado desde 1977 en Sevilla. Los versos de Zakir Wael son los más visitados en la web de la Biblioteca Virtual de Literatura por miles de lectores enamorados que intercambian sus versos para expresar sus sentimientos a sus parejas. En la entrevista a Traceñí, un raro autor adicto a los heterónimos, Alfredo Valenzuela le pregunta si encarnar tanto heterónimo supone el riesgo de caer en la locura. A lo que nuestro poeta responde con humor: no, porque uno ya está bastante loco, así que es imposible caer en la locura. Salir de la locura a lo mejor es posible al revés. En el 58 Festival Internacional de Música y Danza de Granada, de julio de 2009, la prestigiosa orquesta Lacrimae Consort París musicalizó los versos de Zakir y tituló su concierto con un verso de su poemario, El jardín oscuro. Y Leopoldo de Traceñí nos cuenta con humor cómo se desarrolló ese evento en el que el propio autor pasó completamente desapercibido aquella mañana en el Hospital Real de Granada, dándole todo el protagonismo a su heterónimo más querido, el que junto con L. Tamaral más satisfacciones literarias le ha proporcionado. Ya en la tercera etapa en la vida de Leopoldo de Traceñí Granda, que comienza en 2010, el poeta se resiste a ser clasificado de futurista o de mirar al futuro, pero cuando deja de la nostalgia atrás, se convierte en un poeta con una gran capacidad de sorprenderse por todo lo que le rodea, de ilusionarse con las cosas más nimias y de amar, sobre todo de amar. Se concentra en la literatura y escribe la mayoría de sus trabajos en prosa, que reúnen novelas, ensayos, estudios históricos, diccionarios y tal y como se ha señalado, sus últimas obras comprenden un minucioso estudio histórico de la poesía hispanoárabe escrita en al-Ándalus entre los siglos VIII y XV, titulado Lirismo andalusí. Después una novela publicada bajo el título de Los poetas guerreros y un último poemario titulado Segundo cuaderno de Zakir Wael. Muchas gracias. Muy bien. ¿Puedo intervenir? Perfecto, maestro. Sí. Perdón. Quisiera agradecerle a Elena esas palabras tan generosas y tan documentadas, que ella sabe documentarse y analizar mi obra de una forma especial, y lo cual pues me halaga mucho. He montado este evento, como son Yohei, Jonathan y Manuel, y les confieso que yo no estoy acostumbrado a este tipo de reuniones, no he frecuentado nunca ninguna tertulia literaria ni nada por el estilo, lo cual me halaga muchísimo, es muy especial para mí esta reunión, que es para mí una cosa prácticamente única, y lo agradezco muchísimo. Igualmente agradezco a la gente, a los amigos que deben estar en Lima también visionando este evento. En Lima, los amigos españoles en España y también los alumnos de español de mi hija en Bruselas, que también me han avisado que estarían pendientes de nuestra intervención. Si me permitís, quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Jonathan? Sí, perfecto, maestro. Sí, porque en la estupenda explicación de Elena se han mencionado, lógicamente,
mis heterónimos, que son unos elementos muy importantes en mi literatura. Entonces, quisiera hacer alguna precisión. No es normal, no es corriente que un poeta utilice heterónimos para expresarse. Lo normal, cuando lo hace, es utilizar un seudónimo. Pero en el caso del heterónimo se podría interpretar como un miedo del poeta a dar la cara, a expresarse directamente. Hay mucho de cierto en eso, ¿es verdad? Hay miedo a expresarse, expresar cosas íntimas, cosas muy personales, pero yo creo que más que miedo es pudor. Es decir, uno tiene pudor de airear cosas, aunque sea poéticamente, de una forma pública, ¿no? Y eso es verdad. Pero mi intención cuando he utilizado heterónimos no ha sido esa. Es más bien conseguir lograr la libertad. Es decir, la poesía, la poesía es siempre la misma en cualquier época, en cualquier lengua. La poesía es una. Entonces, si uno quiere expresarse, se puede limitar únicamente a su situación personal. Pero yo tuve la tentación de expresarme en la poesía árabe, en la poesía china de la dinastía Tang, que muchos poetas han tenido la misma tentación. Han escrito haikus, han escrito poesía de la dinastía Tang, pero no han utilizado heterónimos. En cambio, yo sí, ha sido lo que he utilizado para poderme expresar. Entonces tengo heterónimos muy queridos, como Tamaral, que es el principal, que Elena lo ha nombrado varias veces. Para mí Tamaral es un... Pequeño problema. Ahora sí que me parece que está regresando. Esperemos que sí. ¿Sí? Sí. ¿Me Maestro, se escucháis? Sí. cortó. Se cortó un poquito, unos 5 segundos. Puedo seguir hablando, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces utilizo Tamaral. Tamaral es a su vez una fuente de heterónimos, es decir, a través de Tamaral yo descubro otras poesías, otras literaturas, ¿no? Principalmente la andalusí, que fue la que se... Mm, y a la ver. poesía china. Ya, Pero, listo. ¿sí? Sí. Pero también tengo heterónimos contemporáneos, tengo heterónimos malagueños que pueden estar en este momento en el paseo de la playa de Málaga tomándose una cerveza. Es decir, traté de abarcar todo lo que se entiende por poesía. Esa es mi justificación. Quería hacer esa aclaración, si no les importa, para saber por qué ese afán de utilizar heterónimos, ¿no? Es por sentirme libre, más que por otra cosa. ¿De acuerdo? Perfecto, maestro. Sí, sí, es una gran aclaración la que nos da el maestro Traseñí. Sí, suscitaba la pregunta, ¿no? Acerca del heterónimo que, como decía la doctora Zurrón, había sido utilizado por algunos poetas, como Machado, como Pessoa. Recuerdo, por ejemplo, Exacto. en filosofía también a Kierkegaard, ¿no? Famoso por heterónimos. Sin embargo, la respuesta que nos da el maestro Leopoldo es una respuesta bastante peculiar, ¿no? O sea, el heterónimo aquí en el maestro Leopoldo tiene un móvil cultural, ¿no? Una libertad cultural, ¿ah? Y una suerte de Exacto. polifonía cuando uno lee su obra, ve poetas de distintas latitudes. Hace un momento estábamos conversando con Manuel y si uno, lo que decía Manuel, ¿no? Lo que decía Manuel por interno, si uno es despistado, puede creer el hecho de encontrarse con un poeta alejandrino, ¿no? Y quedarse totalmente despistado, ¿no? Tomar en consideración que jamás existió. Estaba
hablando obviamente de un heterónimo. Y así, digamos que es sumamente peculiar la obra del maestro Traseñí, entonces la idea de eh, estar aquí presentes y frente a ustedes es poner en palestra esta obra tan peculiar, de una voz tan peculiar, o mejor dicho, de una multiplicidad de voces, ¿ah? Sí, es ¿No? Con una sí. libertad amplísima en cuanto al registro de la escritura, que es la voz del maestro Leopoldo Traseñí. Eh, bueno, en mi caso, tengo un pequeño comentario, ¿no? Un pequeño comentario que por cierto salió en la revista. Vamos, antes de ello, a ver algunos comentarios aquí que nos han dejado en la página. Por ejemplo, dice Víctor Padilla Gasols, grande Leopoldo. Giovanna Salas Delgado, felicitaciones al poeta. Adolfo Pardo Pacheco, te saludo, poeta. María José Catalina, enhorabuena. Y así, iremos leyendo. Hay varios mensajes. Entonces tenemos un público pendiente de este certamen que hemos preparado con mucho, ¿no? Con mucha admiración para el maestro Leopoldo. Muchas gracias por esos Bueno, mensajes a todos los que lo han enviado. Perdón. perfecto, perfecto, maestros. El placer es nuestro, realmente. Bueno, entonces, si se me permite, daré paso a una breve reseña. Eh, y luego de eso pasaremos a una ronda de preguntas en las cuales Elena también podría sumarse. Eh, y bueno, continuaremos con nuestro encuentro. Perfecto. Comienzo a leer. La generación del 60 fue tal vez una de las últimas generaciones con un coro de voces tan geniales como heterogéneas en el Perú. Algunos nombres tan significativos para la poesía peruana, como Rodolfo Nostroza, Javier Heró, César Calvo o Juan Ojeda, provienen de ese grupo. Sin embargo, otros autores han sido injustamente olvidados y solo unos pocos lentamente comienzan a tener un reconocimiento por la crítica literaria. En este segundo grupo, en el que cabe mencionar a Rosa del Carpio, Livio Gómez, también podríamos incluir a Leopoldo de Traseñí. A Traseñí, o como uno de sus heterónimos, Leopoldo Tamaral, como firmaba en sus primeros poemarios, podríamos acuñarle el resabido calificativo de insular. Nacido en el Perú, pero radicado desde hace muchos años en Sevilla, España, la prolífica obra de Traseñí abarca desde la lírica, narrativa, investigaciones académicas, hasta su faceta de historiador. En cuanto a su poesía, podría destacarse en su etapa juvenil una temática existencial de tono sentencioso en obras como Un diminuto mar de infinito o De las casas que nos poseyeron y fuimos abandonados, ambas de 1962 la primera y 1972 la segunda. Ambas escritas bajo el seudónimo Tamaral. En su primer poemario, poemas como Caminos desvelan ingeniosas metáforas que sugieren lo amoroso sin caer en el patetismo. Un momento estuviste detenida, mientras la risa se reía de la risa y los espejos se miraban en tus ríos. Fin de la cita. Por otro lado, Espera oculta exhibe un desdoblamiento existencial entre el personaje aburguesado y el ser humano verdadero y desgarrado. Caben las similitudes con Escrito a ciegas de Martín Adán. Comienzo la cita. Me pongo mis zapatos negros y sale Leopoldo a su trabajo. Yo me quedo, en la puerta de mi casa, esperando, sin zapatos, desnudo, solo, esperando en la puerta de mi casa. Moisés, que es tal vez uno de sus poemas más representativos, aparenta por el título ser un poema histórico, como el que Clemente de Altós posee del personaje bíblico, o Altaus, ¿no? Mas termina siendo una profunda meditación existencial sobre la identidad y el devenir. No sé a quién preguntar por mi existencia, quiero saber quién soy
para medir el infinito, para andar seguro hacia el principio, Moisés hacia el principio. El segundo poemario, anclado en la década de los 70 del pasado siglo, expresa un sentimiento de destierro o despojo que puede observarse desde su título. La descripción de habitaciones derruidas y una atmósfera de desesperanza es latente en pasajes como: en ella viví solo, mis fantasmas no pudieron soportar el frío y las penumbras quedaron vacías. Era un sótano, la casa de la esperanza. O nos llenamos de música para que no pudieran atacarnos y memorizábamos el color de las flores para las horas de la oscuridad, la casa de la música. No obstante, a costa del sufrimiento, la oscuridad también alcanza a ser vencida a través de la lucha colectiva. La perseguíamos y aporreábamos contra todas las paredes hasta que derribamos los muros y desaparecieron los odios. Posteriormente, en su etapa de madurez, se manifiesta una predilección por lo paisajístico y una contemplación filosófica de la naturaleza. A saber, en Versos del Oriental, de 1982, se combinan imágenes bucólicas e influjo romántico, junto a una visión telúrica del mundo. Desde los senderos se divisa el valle, con el halcón subido, para festejar el sabor de la tierra. Es un poema llamado Primavera. Por su lado, Calendario de Lurín, de 1998, es un diario poético el cual describe con brevedad el lirismo que inspira el paisaje costero del Perú. Sobre tu piel, sin canciones, caerá mi noche a cántaros. Es un poema llamado Diciembre. De los últimos poemarios de Traseñí, 5 poetas antiguos, desconocidos del 2008 para Después de la Luz del 2011 y versos de Shakir Wael de 2011 también, podría considerarse un profundo conocimiento de las diversas estilísticas en el desarrollo histórico de la poesía, así como referencias mitológicas de diversa índole. En esta última época es donde el poeta presenta, además del ya conocido Tamaral, a diversos heterónimos, a la manera de poetas perdidos y recobrados de los remotos confines de la historia. Teodognis de Alejandría, poeta griego, escribiría, por ejemplo: los eunucos escancian delirio en las copas, pero vosotras, ninfas de Eros, colmáis de miel las jarras de nuestro deseo. Es un poema llamado Epigramas de Amor. O Shakir Wael entonaría: nos besamos y acariciamos hasta romper los hilos de perlas que abrazaban nuestros cuerpos, oh noche gloriosa. En un poema del mismo nombre, Noche Gloriosa. En suma, la existencial y erudita poesía de Traseñí revela la diversidad de un mundo repleto del conocimiento de la tradición y la reflexión sobre lo esencial de la condición humana. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Tus palabras me llegan al alma. Me encanta escuchar lo que has dicho y además lo considero muy, muy acertado en el sentido de que lo considero mío, ¿no? O sea que has entrado, para mí has entrado en las profundidades de mi poesía, ¿no? Con unos cuantos versos que has leído y tu análisis. Te lo agradezco muchísimo. Para mí es un verdadero placer, maestro. Si queréis, estoy Para mí es a un verdadero disposición placer. Y también supongo que Joey hubiera dado un comentario muy acertado, solamente que, bueno, por motivos mayores probablemente no lo tengamos por acá. Esperemos que sí, de repente, para cerrar un poco. O sea, sí, sabemos que Yohei está en está en Japón. Japón. Sí, Yohei está en Japón. Sí, O sea, Yohei que está en estamos Japón. todos los continentes aquí. Sí, claro. Aquí Perú, España, ¿no? Estamos en Perú, América, España, Europa. Japón. Perú, España, Bélgica y Japón. Esperemos que se sume a Sí. Qué lástima, Bélgica también. qué lástima que no puede entrar Yohei. Sí, es verdad. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Recuerdo un poco que Yohei en el comentario que hizo se centraba un poco en su análisis sobre la poesía del Hal andaluz,
¿ah? Técnicamente estaba centrando un poco esa temática que a Joey al parecer le ha interesado mucho. Y bueno, ahora me gustaría cambiar un poco este ámbito ligado a los comentarios críticos sobre su obra y comenzar una suerte de conversación, una suerte de diálogo en base a algunas preguntas que por aquí hemos preparado. eh, para, además del gran comentario de la doctora Zurrón, conocer un poco más de su obra, conocer un poco más acerca de su visión que Encantado. tiene, sí, sobre la poesía. Ya nos ha hablado un poco de los heterónimos, que es una cuestión muy peculiar de la obra, entonces eh, el que presencie este, este video, ¿no? Esta transmisión, pueda ya empaparse un poco más y tratar de introducirse a la obra del maestro Treseñí, que por cierto tiene una página web bastante bien documentada sobre su obra, donde puede encontrar libros, entonces no termina siendo pues una excusa el hecho de no tener libros a la mano, porque sobre todo, según lo he podido comprobar, en cuanto a los estudios históricos, técnicamente está buena parte de la obra y me parece que también de los de narrativa. ¿Ah? Porque hago hincapié, no simplemente Traseñí es un reconocido poeta, sino también es un gran narrador y en la faceta de historiador técnicamente tiene un conocimiento amplísimo. Eh, por ejemplo, algunas de sus publicaciones en historia son Sevilla y Lima en el siglo XVI, ¿no? Me parece que es del 95, o el lirismo andalusí en la España musulmana del 2015. Este, trabajos que, entre los diversos trabajos que tiene el maestro Traseñí, que ha podido desarrollar en el campo de la historia. Entonces estamos ante un intelectual de una curiosidad ¿no? enorme, amplísima, y se puede hablar de él en diversos registros, desde la historia, desde la narrativa, pasando por la poesía. Bueno, maestro, eh, me gustaría comenzar con una pregunta que me parece que es una pregunta que cada vez que estamos haciendo una entrevista se la hacemos a la mayoría de poetas reconocidos, poetas mayores, que es una pregunta que es necesaria para abrir un poco el diálogo, ¿no? ¿Cómo, cómo nace la vocación por la literatura? Cómo así despierta en usted el vínculo con la literatura de Justo, forma... Jonathan, se ha ido el audio en el momento que me has hecho la pregunta. No Perfecto, la he no, podido no se escuchar bien. preocupe. No se preocupe, la ¿Me la repito. repites? No, sí, 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 por supuesto. El hecho era preguntar cómo nace su vocación por la literatura, ¿no? Es una pregunta, digamos que usual, que sirve para entrar un poco en el diálogo y desenvolvernos en su obra, ¿no? ¿Recuerda usted, no sé, algunas lecturas que le hayan impactado o cómo Pues mira, se da esto, ¿no? sí, mira, yo escribir he escrito desde muy, muy niño, ¿no? O sea, eh, no me gustaba tanto dibujar, que es lo normal en los niños. Yo prefería escribir cosas, escribir ideas, escribir cosas que se me ocurrieran. Entonces, eh, la literatura para mí no sé cuándo empezó, o sea, la he tenido siempre conmigo. Sin embargo, no leía mucho, recuerdo los libros que leí en esa época, pues leía cosas de Julio Verne, de Salgari, de cosas de esas que, hombre, es literatura, pero no es la literatura que uno pudiera buscar, ¿no? Para desarrollar una obra ni nada por el estilo. Pero lo que realmente me impactó fue un día que cayó en mis manos un librito de Martín Adán que se llamaba La Casa de Cartón. Y eso fue una revelación para mí total, que lo que yo estaba escribiendo, pues era lo que yo quería escribir, como escribía Martín Adán.
es decir, con esa sensibilidad, cosas sencillas, me dejó verdaderamente impactado. A través ya me interesé y entonces ya leí pues a escritores peruanos, a Valdelomar, por ejemplo, el cuentista, pues en esa época de niño, pues me dio un gran, un gran estímulo, ¿no? Para escribir cuentos y así empecé. Esa es la forma como entré en la literatura. Después, durante toda mi vida, he tenido que escribir a ratos libres, porque lógicamente he trabajado a tiempo completo durante toda mi vida en cosas que no eran literarias. Pero nunca dejé de escribir, ¿no? La prueba está que mis libros están ahí, siempre saqué alguna cosa de vez en cuando porque no me dedicaba a tiempo completo. Pero ya a partir de la jubilación, entonces sí me dediqué a tiempo completo a la literatura. Casi todos mis libros, mis últimos libros, pues son a partir del año 1995 o 2000. No sé si he contestado bien a tu pregunta. Sí, 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 maestro, desde luego. Entonces, bueno, sabemos un poco más acerca de las primeras influencias, de los primeros pasos del maestro Leopoldo. La influencia de Martín Adán, el Martín Adán vanguardista, ¿no? Fue Que definitiva. sí, que probablemente se siente en los primeros poemarios del maestro Leopoldo, ¿sí? ¿No? Una poesía existencial, sobria, ¿no? Con mucha hondura. Y también, como lo mencionaba el maestro Leopoldo, acerca de la influencia de esta prosa poética, bastante colorida, bastante elegancia de Valdelomar, ¿no? Nuestro gran cuentista. Bueno, me gustaría también preguntar acerca de ¿qué relación tiene usted con la generación del 60, con los otros poetas? Sabemos que usted estuvo mucho tiempo fuera, sin embargo, ¿tuvo alguna suerte de contacto con ellos? ¿Alguna amistad en particular? ¿No? ¿Algunas afinidades? Bueno, ¿Algo que pueda comentar? en realidad yo salí tan joven del Perú que no tuve tiempo a integrarme en esos grupos que en ese momento se estaban formando en la universidad de gente interesada en la poesía, ¿no? Entonces, yo hice solamente un año de universidad en Lima, de filosofía y letras. Ahí tuve un gran maestro, tuve la gran suerte de tener a Luis Jaime Cisneros como profesor de lengua y que como todo el mundo... Ay. Uy, creo que perdimos un poco la conexión. Esperemos que retorne. ¿Sí? Mm, ¿Me Ahora, escuchas? ahora sí retornó. ¿Ahora sí? Sí, volvió. perfecto. Sí. Sí. Decía que Perfecto. tuve la suerte de tener de profesor. Uy, volvió a perderse. Bueno, son los contratiempos que hay cuando uno tiene Estamos también. estos... Sí, si estamos lejos. ¿Se me escucha o no? Ahora sí, maestro. Ahora Esperemos, sí. esperemos que se mantenga. ¿Puedo seguir hablando? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, aparte de esa gran influencia, Uy, se apagó. Bueno, a ver, ahora cayó esperemos otra que vez regresen Marcos. en algunos momentos. Ahí está. Ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, tuve esa gran Nada. Ujú. A ver. contacto con algunos poetas de la generación del 60, que casualmente, por ejemplo, a Javier Heró, yo lo conocí de muy niño, como amigo de barrio, porque él vivía en la calle San Martín y yo vivía en la avenida La Paz. Entonces lo recuerdo a él y a su hermano Gustavo en las bicicletas, cuando íbamos en las bicicletas de niño, ¿no? Después, la última vez que lo vi
fue cuando pasó por Madrid, lo vi en el Colegio Mayor Guadalupe, que vino a visitar a Fernando Tola, que era muy amigo suyo, y ahí lo volví a ver, a conocer prácticamente, porque claro, mi conocimiento de él era de la infancia, ¿no? Y fue cuando pasó por Madrid para ir a Rusia. Después de eso volvió y fue cuando sucedió su trágica muerte, matándolo en la selva del Perú, ¿no? Entonces, Javier Heroa, en ese sentido tuve la suerte de conocerlo también. También conocí en Lima, en uno de mis viajes a Lima, que he tenido muy pocos viajes a Lima. La última vez que estuve es hace 40 años, parece mentira. Pero antes de eso, viajé 2 veces a Lima y una de ellas conocí a César Calvo, también por intervención de Fernando Tola, que era ya íntimo amigo mío. Y tuve también esa suerte de conocerlo, pero casualmente, o sea que no hubiera podido conocerlos de otra manera, que no era por relación de interés cultural ni nada por el estilo, ¿no? Y después he conocido a Antonio Sillones en España ya, y del resto los conocía por sus libros, porque aunque era bastante difícil conseguir sus libros en España, pude hacerme de una pequeña biblioteca por amigos y por otras formas, y fue la biblioteca de la generación del 60 que Elena en principio utilizó para empezar su tesis, ¿no? Sí, es verdad. Y además él me dijo que de él solo, que no había, no sé, que era muchísimo más importante trabajar una generación Claro. que era desconocida en Claro, España. bueno, pues Elena quería hacer su tesis sobre mí, lo cual me parecía excesivo, y entonces le dije, mira, tienes un campo de investigación maravilloso, que es mi generación de poetas, que ha sido estupenda, que hay poesías sublimes y son desconocidas en España. Si tú haces una tesis de la generación del 60 en España, vas a ser la primera y verdaderamente importante que aquí no se conoce en absoluto, porque lógicamente es muy difícil. Y así fue. Pero bueno, lo que yo decía es que yo he estado muy en contacto con la poesía peruana, con los poetas de la generación del 60, a través de sus libros, no a través de ellos, ¿no? Y bueno, eso. Yo a través de su biblioteca, mientras no... Sí. Continúa. Creo que quería hablar, maestro. Encontré muchísimos libros de poetas peruanos de la generación del 60. Entonces Claro. sí. Entonces el maestro Leopoldo también ha sido un promotor en cuanto al desarrollo de una tesis importante. Ha sido el promotor. Sí. Yo también lo considero mi director de tesis, prácticamente. Porque yo siempre le digo que es el único que he tenido, el que ha vivido conmigo las vicisitudes de la tesis. Al final lo tengo que considerar como el único director de tesis que he tenido, realmente. Claro, ha sido una proyección hacia la literatura peruana, de la que yo no tenía muy claro muchas cosas, la mayoría de las cosas, y entonces pues ha sido muy fructífera también las conversaciones con él, su biblioteca virtual, todo lo que tenía al alcance de la mano, pues me ha facilitado muchísimo el trabajo y me ha enriquecido mucho el contacto con él y las conversaciones que hemos tenido también mucho. Yo te animé, más que nada te animé a hacerla y la hiciste muy bien. Sí, sí, pero
Pero hasta ahí es un ánimo fuerte. Entonces yo te quería preguntar, Leopoldo, que como decía Washington Delgado, estos poetas trasterrados, que le llamo yo trasterrados, ¿no? Pero eso porque le llamo trasterrado porque hay un exiliado en México que utilizó esa palabra cuando la guerra civil, cuando se fue exiliado a México, ¿no? Y entonces yo la utilizo también para expresar a estas personas, estos poetas que viven lejos de su país, pero que, como decía Washington Delgado, no han perdido ni un ápice de su peruanidad. Y como podemos ver en sus trabajos en prosa, porque, claro, nos hemos dedicado un poco a la poesía, pero él tiene muchos trabajos en prosa, por eso decía yo que era completo y original. Y raro e inclasificable, como claro, decía. Entonces, en cuanto a la nacionalidad y a la patria y esas cosas, yo lo que puedo decir es que yo me considero un hispano-peruano de pura cepa. Sí. De pura cepa, porque llevo 60 años en España y fui de los que llegaron a España en barco. Y eso dice mucho. 21 días por ahí en el mar hasta llegar. Por eso te digo que me puedo considerar hispano-peruano, porque además el Perú, los años de la infancia o de la juventud valen doble. Entonces, sí, estuve hasta los 18 años en el Perú, pero es como si hubiera estado hasta los 36. Es decir, que lo llevas dentro. Era como, claro, por eso yo quería, a ver, preguntar que, vamos, sobre todo que nos hablaras de tus trabajos en prosa, de lo que has escrito en novelas, ensayos, relatos, que tienen como un carácter así muy peruano a veces. O sea, es como si no hubiera salido de allí, ¿verdad? Es que... Sí, claro. Literatura, a ver, ahí más está, importante es la infancia. Entonces, sí, es lógico que sobre todo la prosa esté muy relacionada con el Perú. Han mencionado mis heterónimos. La poesía es libertad. La poesía no tiene nacionalidad. La poesía es siempre la misma. La poesía es una droga. Es una droga que nos satisface. Además es una droga estupenda porque no es tóxica, ni tampoco adictiva. Bueno, lo de adictiva a lo mejor un poco, porque yo llevo, pero que la poesía no tiene padre, no tiene patria. La poesía es algo único, como una droga, para vivir. Se va un poquito el audio. Sí. Esperemos que retome. Y el brazo. Ahora sí. Una cosa, Jonathan. ¿Leer algún poema? Sí, pero a ver. De mi heterónimo más querido, de Shakir Wahel. Sí. Shakir Wahel. ¿Quieres que lo lea ahora o más adelante? Yo preferiría, justo iba a comentar esto, lo que pasa es que no quería cortar el diálogo. Yohei me ha enviado unos comentarios acerca de algunos poemas suyos y, bueno, lamentablemente no se ha ido el audio, no oigo. A ver. ¿Qué problema? No te oigo, Jonathan. ¿No? A ver. No te he oído. ¿Ahora? ¿Ustedes me oyen? Ahora sí. Sí. Ahora sí. A ver, ahora yo también les oigo. Ya, ahora Jonathan. Sí. Perfecto. A ver, que me decías algo de Yohei, pero no lo he entendido. Sí. Lo que le decía, maestro, es que Yohei me ha enviado un texto que son comentarios sobre algunos de sus poemas.
Lamentablemente Yohei no podrá estar presente. Sin embargo, mi idea es leerlo ahora y luego con eso me parece que podría leer alguno de sus textos. O como usted Sí, lo prefiera, la verdad. Ujú. vale, vale, perfecto. Sí, Escuchamos a lo que ha sí, escrito Yohei entonces. sí, sí, perfecto. Sí, sería muy bueno porque Yohei también tiene análisis bastante precisos sobre, sobre su obra. A ver, Yohei tiene análisis sueltos, entonces vamos a ver aquí algunos. Tienes análisis del poema Caminos. Dice Leopoldo Traseñí, en su poema Caminos, nos sumerge en una atmósfera de contemplación y reflexión. La metáfora de la belleza que viaja desde lejos y se expande aún más en el horizonte nos invita a considerar la expansión infinita de la experiencia humana. La imagen de los espejos mirándose en tus ríos es una poderosa alegoría de la multiplicidad de perspectivas que existen en la vida. La frase risa se reía de la risa es un ejemplo magistral de la habilidad de Traseñí para jugar con el lenguaje, creando una capacidad adicional de complejidad y profundidad emocional en su obra. Esta frase sugiere una interacción cómplice y juguetona entre las risas y sus ecos, lo cual nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la alegría y su capacidad de multiplicarse. Eso en cuanto al poema Caminos. Luego, en cuanto al poema Espera Oculta. Este poema resuena con una sensación de quietud y anticipación. La repetición de me quedo en la puerta de mi casa esperando crea un ritmo hipnótico que nos hace sentir la persistencia del protagonista en su espera. La desnudez simbólica del narrador en la puerta de su casa sugiere una vulnerabilidad y una apertura emocional ante lo que está por venir. Cabe resaltar que estos análisis de poemas están basados en la selección que ha hecho la revista Ergo en su número 9, homenajeando al gran poeta Leopoldo Traseñi. Siguiente, Bueno, de Wang Baiyi, en las montañas a un amor perdido. El poema de Wang Baiyi evoca una sensación de melancolía y nostalgia, la falta de percepción del amado en los sueños y la fusión con la naturaleza y sus elementos transmiten una sensación de pérdida y deseo no correspondido. La metáfora del amanecer azul del río y las hojas doradas del otoño crea una imagen poderosa de transitoriedad y cambio. Wang Baiyi, otro análisis, esperando el amanecer. Wang Baiyi nos sumerge en una meditación profunda sobre la naturaleza de la luz y su relación con la mortalidad. La imagen de la luna chisporroteando en el jardín del poeta crea una sensación de lo efímero y lo eterno, entrelazados. Las palabras chisporroteando aporta una cualidad viva y dinámica a la descripción, invitando al lector a experimentar la escena de manera sensorial. Luego, Wang Baiyi en la oscuridad. Este poema nos lleva a una reflexión sobre la energía y el misterio que emana de la luna. La imagen de recibir la energía de la luna y sentirse inmortal a través de ella sugiere una conexión íntima entre el individuo y el universo. La noción de ser misterio resalta la profundidad y complejidad de la existencia humana. Luego tenemos a Ibn Safar, Noche Gloriosa. La influencia de Ibn Safar se manifiesta en este poema a través de una narrativa apasionada y sensual. La descripción de los besos, la ocultación del rostro y la ruptura de los hilos de perlas crea una imagen de amor intenso y efervescente. La elección de palabras como abrazaban nuestros cuerpos evoca una sensación de intimidad y fusión entre los amantes. Luego viene Leopoldo Tamaral, Aire en silencio. Este poema de Tamaral presenta una mezcla intrigante de imágenes surrealistas y una introspección profunda.
la metáfora de vivir atrapada en una jaula de pájaros vertiginosos sugiere una sensación de agitación y encierro. La comparación con la respiración rubia de los maniquíes añade una capa de extrañeza y fascinación. Luego viene Trinidad por Lumière. ¿Para qué? La poesía de Trinidad por Lumière destaca la dualidad entre la necesidad de la poesía y la presencia de un amor significativo. La repetición de la pregunta ¿para qué? Enfatiza la ponderación del propósito de la poesía en relación con la presencia del ser amado. La imagen de la llama silenciosa y la sombra encendida sugiere una complementariedad entre la expresión poética y la presencia del amado. Bueno, y esos han sido algunos análisis de Yohei, que Pues, hubiera querido estar presente, me manda muchos saludos para ambos. pues le agradezco muchísimo a Yohei sus comentarios, siempre tan certeros y con tanta sensibilidad, ¿no? Qué lástima que no haya podido participar. Un fuerte abrazo para ti, Yohei, si es que estás escuchándonos al menos. Lo está, lo está, lo está. Muy bien, maestro. Sí, perfecto. Luego de estos comentarios, en el caso de la doctora, en el caso de Yohei, en mi caso también, sí, quedó pendiente que pueda leer algún poema, algunos poemas, los que usted Sí, elija, los que usted crea conveniente. perfecto. Muy bien. He seleccionado 3 poemas cortos, muy cortitos, como una muestra, ¿no? Que me gustaría que los escucharais, que dice así, esto es de Shakir Wael, de su primer cuaderno, de su visita a Granada, es de un libro publicado que eran 5 poetas antiguos desconocidos y en donde estaban algunos de los chinos que has leído y que estaba toda la obra conocida de Shakir Wael en ese momento. Entonces, son 20 y tantos poemas cortos y les leo uno de ellos. Dice así, cuenta Said al-Bistami lo que le ocurrió a una pareja de amantes cuando ella enloqueció y empezó a delirar e insultar a su enamorado. Los amigos de él le requerían, ¿cómo puedes amar a una mujer que ha perdido el juicio y te maltrata? Pero él le respondía, antes no la quería por su cordura, ahora tampoco la voy a dejar de querer por su locura. La quiero simplemente porque es ella, y loco también es el que ama. Esta historia demuestra que el verdadero amor es siempre independiente de las circunstancias. Uy, Se fue. A ver, Se sí, fue, a ver, sí, 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 ahora, vuelve. sí. ahora, Ahora sí, ahora sí, ahora También, sí. ahora sí. también dice Im Hans que no tiene más causa ni motivo que la voluntad de amar, porque es sin razón, puro anhelo, y une y separa con dureza. Eso decía Im al-Bistami. Otro cortito, a ver si os gusta. La tierra es habitable hasta donde alcanza tu mirada, como el mar silencioso de tus ojos. Más allá las tinieblas, los pueblos sin nombre, las ciudades que solo brillan en la imaginación de las piedras. Y cuando tú te muevas, toda la bóveda celeste girará conmigo. Así escribía Shakir Wael. Y Genial. de leeros aquí. A ver, no se oye ahora. Ah, sí, no, no se oye, ¿No maestro. se oye? Ahora Ahorita, no.
¿Ahora sí? Ahorita, Sí, ahora ahora sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Aprovecho que se oiga entonces. A ver, dice, nada hay más superficial que una caricia, pero qué profundidades alcanza, como las huellas de las gaviotas en la arena que la marea desliza hacia los fondos marinos. Caricia es también tu mirada, la brisa de tus pensamientos, el jardín de tu pelo, tu manera de retirar el cuello, tus hombros de luna en sombra, tus pezones bajo la tormenta de tus vestidos, el oasis en reposo de tu vientre, las riberas mayores y menores de tus labios, tus muslos fluviales, la pulpa frutal de tus rodillas, tus pies, tus dedos, tus uñas de colores y tu sonrisa también, que quiebra el cielo. ¿Se ha podido escuchar? Sí, Magnífico, Pues maestro. perfecto. así, así escribe Shakir Wael. Pero también me gustaría No se oye ahora. No, ahora no se oye. Ahora no. Bueno, Así. a ver si ahora vuelve. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Bueno, sí. pues entonces están mucho los aforismos. Ujú. Y yo los he ido publicando en Facebook muchas veces. Y entonces me A ver, gustaría, esperamos un poco que el maestro retorne. ¿Ya? ¿Estás? No. ahora sí, Ahora sí. ahora, ahora sí. Ahora. Entonces me Sí. gustaría leer algunos de sus aforismos sobre literatura, porque tiene aforismos de todo. ¿Ahora se me oye? Sí. Sí, ¿No sí. se me oye? Sí, Sí, sí. Sí, vale. sí, sí, sí. Ahora sí, maestro. Sí. Entonces, un primer aforismo. Así en la literatura como en el sexo, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Son irónicos, son graciosos, no son... Otro, por ejemplo, es, los que escribimos somos grandes mentirosos, pero siempre con la verdad por delante. Y un último, hay que agradecerle a Mahoma que contra la prohibición de beber vino se haya escrito gran parte de la mejor poesía árabe. Contra el alcohol. Esos son los Es aforismos de sumamente Tomaray. Tiene certero, ¿eh? muchísimos. Pues Ah, nada. a mí me, sí, a mí me gustaría leer uno que es del segundo cuaderno Sí. de Shakir Wael, que es este poema que es magnífico, que es Noche Gloriosa. Ah, bueno. Por ahí se habían hecho un pequeño, sí, un pequeño, se había comentado algo, pero me parece que es mejor leerlo en toda su magnitud. Bien, A ver, perfecto. si se me permite. Dice, Noche Gloriosa. Hice míos los versos de Ibn Safar para dedicarte este poema. Recorrí mis besos, las huellas de tus pasos, como el lector recorre las letras en la línea. Cubrí con seda y velos de amor las dunas de tus pechos, mientras ocultabas la media luna de tu rostro. Nos besamos y acariciamos hasta romper los hilos de perlas que abrazaban nuestros cuerpos, oh noche gloriosa. Yo no sé si se ha Muy bonito. escuchado bien, Jonathan. Yo lo he escuchado muy entrecortado. Así. Pues, ¿Se ha escuchado a bien? ¿Tú ver, lo has escuchado bien, Ah, Elena? sí, sí. yo sí, pero si no que lo recite otra vez, si tú no lo has oído. ¿Lo has oído tú? No. Yo, Yo lo he oído muy entrecortado, pero bueno,
está bien, o sea, se ha oído. Pero si lo quieres oír bien, Sí, bueno. No, 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 yo creo que lo has leído vale. muy bien, además, Jonathan. Te lo agradezco Sí, mucho. claro, podría ser, claro, a gusto del homenajeado. Bueno, podríamos de repente tal vez leer otro poema de estos pequeños de calendario de Lurín, tal vez. Ujú. Claro, Sí, algunos para que puedan escuchar los oyentes aquí. O sea, tenemos a un autor que domina, como lo habíamos mencionado en algún momento, diversos tipos de registros estilísticos. Eso me parece Mm. fenomenal. Que se puede poner en la piel de un autor de Alejandría, de, de siglos antes de Cristo, como también podremos hablar de un poeta que domina la estilística al andaluz, o un poeta que ha leído los haikus o ha leído la poesía china. Entonces, y que utiliza premeditadamente este conocimiento para engañar a veces a un autor despistado y para hacerle creer que está leyendo poesía de repente del siglo II antes de Cristo, o está leyendo poesía medieval, o está leyendo poesía pues china originalmente, cuando no, cuando realmente el autor es traseñí, ¿no? Entonces, eso es lo valioso en este autor, y insto a leerlo, a saber de la existencia de este gran poeta de la generación del 60, como habíamos manifestado en un momento. Hay poetas de la generación del 60 que están plenamente conocidos, ¿no? Tenemos allí a Inostroza, a Cisneros, pero hay poetas que por algún momento, digamos, por algún contexto vivencial, ¿no? Terminaron teniendo esta denominación de insulares, ¿no? ¿Ah? Para claro. bien o para mal, y uno de ellos, con un vastísimo dominio de la estilística y anclado en la tradición, es el maestro Traseñí, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos este poemario que es Calendario de Lurín, ¿ya? Donde tiene imágenes muy, muy, muy bellas, y hay un gusto por anclarse en el paisaje y en la naturalidad, ¿no? Eh, Destacar el paisaje peruano, eh, por ejemplo, ¿no? Agosto, dice. Dice Ayabaca, Lambayeque y Zarumilla, probablemente esté inspirado un poco en este paisaje. En mi corazón de vidrio azulea el aguardiente de tus ojos. Ese es un poema, ¿no? O diciembre, sobre tu piel sin canciones, caerá mi noche a cántaros, ¿no? Tenemos el poder sintético del maestro Traseñí. O, por ejemplo, también tenemos en versos del Oriental este poema que se llama Primavera. A mí personalmente me gusta mucho, fue uno de los que leí y dije, qué genial que se tenga este dominio eh, tan particular sobre diversos estilos, que es Primavera. A ver. Las flores del sol cubren las acequias y se confunden con las que tú dejaste. El viento silba por el cuello de los montes. Los caballos presienten los pastos que van a nacer. Detengo mi barca en el lado oscuro del amanecer. Los Andes arrodillados parecen una gran isla, pero al volver a mi choza veo el mar como un lago profundo. Dios sabrá cuál es más grande. Nace el día, aleteo de patos, temblor de estrellas y juncos, azules perros saltando por los esteros, y colibrís de fuego repartiendo candela por los trigales. En la cañada del río las piedras huelen a sol,
La última vez que nos vimos, tus faldas olían a trigo. Desde los senderos se divisa el valle, con el halcón he subido para festejar el sabor de la tierra, ¿no? Grandes imágenes, ¿no? Una poesía Muchas que gracias. describe la belleza de la naturaleza, ¿no? Bueno, Muchas maestro, gracias. bueno, maestro Leopoldo, ha sido todo un placer tenerlo aquí. Eh, para nosotros, tanto para la doctora Zurrón, para Yohei, para Manuel, mi persona, y para todos los que han podido oír este homenaje y oír su poesía y saber de su literatura, saber de su obra narrativa, de su obra Claro. histórica también, valiosísima, Sí, ¿no? sí. Eh, sí, que esperemos poco a poco vaya tomando el calibre que realmente tiene ante ojos de los lectores Bueno, y que poco a poco se vaya poniendo en su verdadera magnitud una obra de este talante. Eh, no sé si Elena tengas algún comentario final acerca de la obra del maestro. Pues nada más que decir lo que ya he dicho antes, ¿no? Que es una obra luminosa, sencilla y al mismo tiempo expresa mucho con pocas palabras. Y como decía tu amigo Fernando detrás de mí, ¿cómo escribe? ¿Cómo escribe? ¿Cómo en una frase? ¿Cómo emplea las palabras? ¿No? Es un maestro de las palabras. Bueno, Porque sí, sí, bueno, sí, yo os lo decía agradezco todo Fernando y eso. lo digo yo también, pero Fernando decía que eras un maestro de las palabras, sí, y de la luz y sobre todo Comentarios, pero de la que, expresividad, profundidad también. que para mí ha sido un placer mayor el que me a ver, esperemos que hablen retome. del número de la revista. La verdad es que nunca había estado mi fotografía en la carátula de una revista, lo cual me imponía mucho el tener una reunión de este estilo, ¿no? Y que yo te agradezco también, Jonathan, Uy, ¿no se bueno, escucha? yo en ese sentido, Esperemos pues que retome. encantado, ¿no? Pero para mí nunca ha sido muy Esperemos que importante, retome. Ahora sí me parece. nu- Sí, nunca ha sido muy Ya está importante volviendo, está volviendo. eh, sí. difundir mi obra, ¿no? Entonces, eh, este evento que habéis hecho cibernético, virtual, pues mira, va a llegar a mucha gente que en realidad no tenía ni idea de que yo existía. Puesto que tantos años fuera del Perú, pues para el Perú prácticamente ya no existo. No, hombre. Y por eso es que, y por eso es que estoy muy halagado y muy contento de haber podido responder a vuestra llamada. El placer ha sido nuestro, maestro. Eh, estamos ante la obra, repito, de un humanista realmente. Un Ujú. humanista. Si usted busca la obra de Trasegni, tiene desde diccionarios donde se habla de términos poéticos, libros de historia, eh, poesía, con Novelas, ensayos, novelas, ensayos, relatos, cuentos, ¿no? cuentos y Entonces, relatos. sí, 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 tenemos un autor integral, un autor al viejo estilo renacentista, ¿no? sí. ¿No? Sí, ¿no? Técnicamente es eso, ¿no? Sí, que Técnicamente mezcla es un eso, ¿no? poco el arte, la literatura, todo, la geografía, un poco la Sí, sí, poesía, sí. con la ciencia a veces también. Ya te has Y dicho algo, Jonathan, de lo que me siento muy orgulloso, que es
los diccionarios. Ah, Es decir, si a mí me gustaría que me conozcan por algo, aparte de por poeta, que es una cosa que me gusta mucho, sería por lexicógrafo. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí, 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 perfecto. sí, ¿Se me oye? sí, 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 maestro, perfecto. ¿Se me oye? Sí, 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 por lexicógrafo, es decir, persona que escribe diccionarios, ¿no? Porque buscar definiciones es un placer que nos viene desde Adán. El primero que empezó a poner nombre a las cosas fue Adán y Eva. Y no hemos sí, parado, todavía no hemos parado. Y entonces cada día se encuentran palabras nuevas, sentidos nuevos, y eso es una riqueza y una maravilla. Y ya te digo, a mí me gustaría ser considerado lexicógrafo, que es el que escribe diccionarios. bueno, pues vas por buen camino, ya tienes uno bastante, bastante amplio, ¿eh? El último, este que sí, tienes. sí. Acabo de Está, terminar uno, Y exactamente. de hecho, maestro, es probablemente el libro que más, al que más acceso se pueda tener. Si uno busca rápidamente, eh, me parece que en el buscador es uno de los libros que más Sí, rápido aparece, al sí, menos según lo tengo en cuenta. Sí, en Internet hay una versión del diccionario, una primera versión de hace varios años, que está muy incompleta, muy Mm, básica. Y lo que he hecho en estos últimos años, años de pandemia, que hemos estado recluidos, pues ha sido extender ese diccionario, completarlo, aumentarlo, y acabo de sacar un diccionario de, digo yo, diccionario personal de temas literarios, porque no son significados al estilo clásico de un diccionario que te dice qué significa la palabra, sino son opiniones sobre palabras relacionadas con la literatura, que me dan pie a hablar de lo que yo opino de muchas cosas de la literatura. O sea, un poco, aunque sea una vanidad decirlo, un poco un diccionario volteriano, como el diccionario de Voltaire. no, no, no. Y lo acabo de terminar. Uy, ¿no escuchamos? ahora, Ahora tal ¿nos vez. oyes? Ahora ¿Nos oyes? yo os Ahora, escucho. ahora, habla. Ahora sí. Es- Me Ahora no parece sé. que, Sí, me ¿no? parece que ya había terminado, me parece el maestro. Sí, Creo, es mi impresión. Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, maestro, sí, sí, es realmente asombroso el dominio interdisciplinario que tiene el maestro Treseñí, ¿no? A la manera del diccionario de Voltaire, a la manera del diccionario de lugares comunes de Flaubert, ¿no? ¿No? Opiniones personales, particularidades. Una última cosa que me queda por resaltar del maestro de Leopoldo es probablemente el lector joven de poesía, que esté acostumbrado a esta poesía vanguardista, eh, si por ahí de repente, de alguna u otra manera, se encuentra con la obra de Traseñí, digamos que le resultaría bastante particular, ¿no? Eh, ya que en algún momento la vanguardia se apoderó de la estilística en la literatura. Y bueno, y eso también es un gran aporte de la poesía de Traseñí, que crea puentes con la historia, con la tradición. Y no simplemente la tradición occidental, sino la tradición mundial de la poesía. Y eso es algo que debe apreciarse y debe valorarse, ¿no? Probablemente los lectores de agradezco. poesía de estas últimas décadas sean lectores de poesía del siglo XX hacia adelante, ¿no? O sea, la poesía comienza en el siglo XX y luego avanza. Digamos que tendríamos que replantear esa visión de la poesía, porque ¿no? Nada resulta ser tan nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, los vanguardistas también No, beben de la tradición, claro. ¿no?
Y esa tradición y ser original es anclarse también en la tradición y reconocer estos infinitos discursos poéticos que han podido existir y que han pasado inadvertidos y que, por ejemplo, el maestro Así es. Leopoldo, Los con sus recoge, investigaciones, ha recogido ha y ha recogido, creado heterónimos, claro. ¿no? Y Sí, eso es valiosísimo. Eso me parece uno de los más grandes aportes de este fenomenal intelectual que hemos tenido. sí. Hoy, Poeta la vida. de la nueva vanguardia. Sí, no, no, una Y cuestión lo muy particular, ¿no? Claro, no es digo una yo, vanguardia en ese la sentido, nueva ¿no? Sí, vanguardia, sí, sí. sí. Sí, al Retomando lo de estilo, los años 30, sí. claro, Perú, perfecto. sí. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Pues ha sido un placer, Instamos a la Jonathan. lectura, instamos a la lectura del maestro Leopoldo Traseñí. Maestro, me parece que ya la despedida quedó clara y creo que ya técnicamente podemos cerrar esta grandiosa Y, velada. Bueno, sin más que decir, y les nos agradezco despedimos. muchísimo. Un gusto, maestro Leopoldo. Un gusto, Igualmente, doctora Zurrón. Sí, Nos vemos. un honor nos para vemos en mí cualquier haberlo momento. aquí. Muchas gracias. Muchas Un gran gracias. abrazo para ambos. Muchas gracias. Un Nos abrazo. vemos. Un abrazo para Mucho los gusto. dos. Igualmente.